Pues bienvenidos al podcast Más Humano, y quiero empezar diciendo que en Humano creemos en inspirar a la gente, y hay empresas que lo hacen de diferente forma, pero muy en peculiar. El día de hoy estoy muy emocionado de tener a Diego Ripoll como invitado, porque DREA es una empresa que a nosotros personalmente desde hace mucho tiempo nos inspira. No mames, perdón, es que yo era lo primero que iba a decir, güey, o sea, no nos pusimos de acuerdo, verguísima, dale, güey, a huevo, está perrísimo. Ok, todavía. Está bien verga, es que Bueno, sí es eso, güey, sí tienes ese efecto en nosotros, güey. Al final de cuentas es una empresa que nos ha inspirado, y mucha gente que te conoce o que conoce la empresa, creo que tiene recuerdos y memorias que trasciendan en el tiempo a través de las experiencias que generas en los eventos en los que eres parte, ¿no? Entonces, pues es un placer tenerte aquí, Diego. Gracias. Diego Ignacio. Gracias, mi Lucho. Diego Ignacio ¿Cómo estás, Ripoll. amigo? Vientos, muy bien, muchas gracias. Pues nada, queríamos, esta ocasión tenemos la oportunidad de estar aquí en este paraíso, en la playa, que nos gusta tanto. Y es la primera vez que nos salimos del estudio para hacer algunas grabaciones en otro lugar, y pues es un placer poder compartir contigo. Y quisiera empezar, Diego, todo el mundo normalmente te pregunta o quiere saber un poquito cómo empezó DREA, ¿no? Y quizás tiene que ver más con cómo empezaste tú en este mundo y con la música, y qué fue lo que te inspiró a inspirar, ¿no? Desde un principio. Hijo, bueno, pues, ¿qué te cuento? Empecé bien chavo, güey. Este año cumplo 25 años de haber creado este proyecto, DREA. Fue un poquito empujado por una persona que compartía mi vida en ese momento, y me decía, oye, pues no te gusta trabajar con tu jefe, ¿por qué no mejor empiezas ya tú por tu lado a hacer otras cosas, no? Y pues a mí me gustaba mucho el tema de la música, sobre todo el tema de los aparatos, y ya sabes, como toda la tecnología que había atrás para poder generar, ¿no? Este tema de la música. Y entonces, pues sí, decidí empezar primero haciendo fiestas de música electrónica, el 28 de mayo de 1999. Y tenía yo tengo un buen amigo, Efraín Alba, con el que empezamos a platicar del tema y decidimos crear DREA, ¿no? Que quiere decir Diego Ripoll y Efraín Alba. Entonces iniciamos con este proyecto haciendo fiestas de música electrónica. Hace 25 años. Yo de pronto escucho mucha gente que dice, no, es que nosotros fuimos, y yo creo que hay mucha gente incluso antes que yo que había estado haciendo estas cosas. Pero sí, en su momento pues hicimos los grandes eventos de música electrónica de esa época. La primera vez que fue Paul Van Dyke a Guadalajara lo llevamos nosotros, Sasha, Dewey, etc. Y así empecé. Y de pronto, haciendo estas cosas, en uno me fue súper mal, pésimamente mal, porque no estaba como bien alineado conmigo en la parte emocional, digamos. Pues se me venía el mundo encima, iba a ser papá, tenía 22 años y estaba como medio sacado de onda. Entonces me fue bien mal y dije, pues, ¿qué hago, no? Se me ocurrió ir con mi jefe de nuevo a pedirle chamba, y me dijo, no, cabrón, síguele por donde vas. Cosa que en su momento dije, qué culero. Pero hoy se lo agradezco con todo el corazón, porque si me hubiera dado chamba en ese momento, me hubiera cortado las alas por completo, ¿no? Entonces me dijo, no, pues si quieres te presto un espacio dentro de su negocio, para que tengas tu oficina y empiezas a construir y a darle por donde vas, ¿no? O sea, no te cagas por el primer revés que tuviste, ¿no? Entonces, pues, así hice, regresé, me puse a chambear, nada más que en lugar de estar haciendo ya fiestas de música electrónica o hacer como promotor, como empresario, me puse más bien a rentar mis equipos, ¿no? Y a rentar el know-how que había tenido o había venido aprendiendo para empresas. Entonces, como en esa época sí tenía como cierta fama en el tema de la música electrónica, por ahí me contactaron gente del equipo de don Jorge Vergara para que le buqueara unos DJs, cosa que hice, y además les renté los equipos y fui ahí a producir
bueno, a llevar los equipos para esos DJs. Y estando ahí, el productor del evento, que se llama Guillermo Calderón, me vio chambear y le gustó lo que hacía y cómo lo hacía y me invitó a trabajar con él. Entonces me puse a chambear con él como su asistente muchos años. Aprendí muchísimas cosas, me llevó a hacer producciones por todo el mundo, literal. Conozco gran parte de Asia, Reino de Bután y muchos lugares por estar trabajando para este señor, que eran servicios específicos para don Jorge Vergara. Y cuando estaba yo haciendo estas cosas, pues iba ahorrando más lana y se lo seguía metiendo en mi negocio, así, hasta que en el 2006 me decido casar. O sea, tenías un trabajo y aparte el negocio, ambas cosas. Tenía el trabajo y tenía mi proyecto, nunca lo solté, ¿no? Ok. Le seguía metiendo dinero ahí de lo que generaba por acá, se lo metía y se lo metía y se lo metía. En el 2006 me decido casar y dejo de trabajar con este señor, Guillermo Calderón, y de pronto me encuentro con que los flujos no eran suficientes para poder sostener la empresa y sostener mi vida en familia nueva y demás, ¿no? Entonces me pongo creativo a ver qué hago y entonces ahí decido crear estos como servicios o paquetes para bodas, ¿no? Me voy y me pongo en una expo y de pronto vendo 77 bodas, güey. No tenía ni el equipo para poderlo hacer. Entonces, pues yo vendí y me acerqué con un hermano de mi madre, mi tío Álvaro, que me prestó una lana y con eso pues compré algunos fierritos adicionales para poder completar todas las ventas que ya había hecho, haciéndole como un proyectito y demás, y pues empecé y poco a poco se fue desdoblando en lo que hoy es, ¿no? Que la verdad si me lo hubieras preguntado en esa época de cómo me imaginaba que iba a ser, definitivamente no habría tenido ni cercana la idea de llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? No, y la escalabilidad que sí, tiene, ¿no? Digo, sí. Hemos platicado y tienes alrededor de 200 personas. Ahorita somos 149 personas. Atendemos 4 líneas de negocio principalmente, que son la parte de eventos sociales, donde principalmente son wedding planners a los que les damos el servicio. Luego tenemos la parte de marcas, donde atendemos a agencias y algunos clientes directos. La parte de eventos institucionales, donde atendemos gobiernos, asociaciones, colegios, ¿no? Y luego tenemos la parte de conciertos y festivales, donde hacemos, algunos conciertitos y festivales boutique y cosas por el estilo. Ya. Oye, fíjate que ahorita que estabas platicando, yo creo que hay diferentes etapas del proceso de DREA, de evolución y de perseverancia, que es algo que al conocerte y al vivir, o sea, veo cómo vives esa parte, ¿no? Y yo quería que tocaras un poquito más a fondo la historia de cuando se te quemó la fábrica, y que tuviste que empezar desde cero, porque creo que es un punto medular de la historia de DREA, y cómo cuando ya llevas algo construido desapareció de la noche a la mañana y tuviste que volver a empezar. Sí, fue una situación bastante compleja. En el 2009 ya venía agarrando cierto ritmo, cierto empuje. Mi negocio se había cargado muchísimo más al tema de eventos sociales, y en esa línea de negocio de eventos sociales como que hay 2 temporadas muy marcadas. La segunda temporada, que inicia más o menos a mediados de septiembre y terminas por ahí de diciembre, estaba por iniciar, y yo pues no tenía tanto personal en esa época y contrataba como freelance para que me ayudaran, ¿no? Tenía en ese entonces mobiliario, ¿no? Ya sabes, las salitas lounge, y eran de vinipiel y las limpiábamos con tiner y algunos solventes. Entonces estaban estos chavos ahí jugando, y que uno le echaba una tapita de tiner al otro y no sé qué, y en eso, de pronto, por un descuido y una pendejada de estos niños, No seas... se empezó a incendiar absolutamente todo, y literal se quemó nomás todo, ¿no? En esa época teníamos un taller de display donde estábamos produciendo unos stands muy grandes para una exposición de belleza en Ciudad de México, y acaba de llegar un chorro de madera nueva para poder hacer los cortes para el display y demás. Todo se quemó, me quedé con una deuda impresionante. Rentábamos esa bodega
y no teníamos seguro, güey. Entonces tuvimos que pagar la reconstrucción de la bodega. Fue una experiencia dificilísima, güey. Yo recuerdo que cuando se empezó a quemar, yo me había ido a una sesión de coaching para poder, como estaba, ¿no?, trabajando, ¿no? Siempre he estado constante en querer hacerlo mejor. Y estaba ahí sentado en la sesión de coaching con mi celular al lado y empezó a sonar, ¿no? Entonces desviaba la llamada y así ya era mucha insistencia. Entonces le dije al coach, oye, ¿sabes qué? Déjame contestar, algo está pasando. Entonces tomo la llamada y era un amigo que trabajaba conmigo y me dice, güey, ya valió madre. ¿Cómo que ya valió madre? Sí, ya valió madre. ¿Pero qué valió madre? Es que se está quemando. ¿Qué se está quemando? Se está quemando todo, ya valió madre. ¿Cómo que es todo? Explícame bien. Yo no podía entenderlo, ¿no? Claro, el güey está en Entonces shock. me dice, se está quemando Drea. Y yo, ¿cómo, güey? Colgué el teléfono y le dije a este güey, oye, pues algo está pasando. Nunca me imaginé. Algo está pasando, déjame salir a ver qué show. Salgo de ahí, estaba mi bodega en ese entonces por el mercado de abastos. Vengo ya a la altura de donde está la expo. Y veo hasta cuenta como cuando sacan en las películas o videos de una bomba nuclear que se hace como un hongo inmenso. Así, ¡No! güey. Como estaba valiendo madre mi negocio, güey. Entonces llegué, güey, y literal toda mi banda estaba afuera, llorando muchos de ellos. Fue muy traumático para todos nosotros. Y pues yo me quería meter, güey, a ver qué podía sacar, ¿no? Estaban adentro, pues, tenía una plantita de luz, estaba quemando. Me acababa de comprar una camioneta, se había quedado ahí dentro de la camioneta, se quemó la camioneta. Estuvo jodidísimo, güey. Pero fíjate que en la universidad tuve una maestra que en una clase nos contó justo de una situación un poco similar donde ella trabajaba para un empresario que tenía una fábrica de colchones y también se le empezó a quemar su fábrica, ¿no? Y entonces que ella nos contaba que admiró muchísimo como la visión que tenía este señor de cuando estaban enfrente viendo cómo se quemaba la fábrica, todos desmoralizados, llorando y ya sabes el drama, cómo el señor empezó a pensar en cómo le iban a hacer para poder cubrir con todos los pedidos que ya tenían hechos, güey. Entonces te cuenta que se me vino ese recuerdo a mi mente y dije, güey, claro, güey, en lugar de estar viendo y pensando en lo que me está pasando ahorita, que no es que me estuviera pasando, estaba sucediendo algo, no era directamente para mí, pero sí me afectaba muchísimo. Entonces fue como... En ese momento, perdón que te interrumpa, ¿cuántos hijos tenías y tu vida familiar? Mis 3 hijos, tenía 3 hijos. Estaba, pues ahora sí que construyendo ahí todo mi proyecto de vida personal, familiar, ahí estaba todo depositado, güey. Entonces, se empieza a quemar, estaba ahí valiendo madre y de pronto fue como pues tengo que pensar fue un martes, 22 de septiembre. Órale. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues tengo que empezar a darle salida porque ahí viene la temporada y tengo contratos que cumplir y entonces, pues eso hice. Recuerdo cómo mi jefe llegó ahí, me abrazó, me solté llorando en los brazos de mi papá, güey, la verdad. Fue un apoyo impresionante. Mi jefe siempre ha sido como una persona que me ha guiado muchísimo para poder salir adelante en estas situaciones. Y pues nada, güey, me puse a pensar con él y a ver qué y cómo. Recibí apoyo de muchísima gente. Marita, mi comadre, me echó la mano, güey. Un primo me echó la mano. Un gran amigo, güey, me habló por teléfono y me dijo, oye, güey, sé que tienes aquí este tema y que ya traes un proyecto avanzado, ven a mi casa. Fui a su casa, güey. Me dio 3 millones de pesos, güey, y me dijo, fírmale aquí en una servilleta, luego me los pagas. Estuve rodeado de muchos ángeles, evidentemente. Con todo este dinero, mi papá también me prestó una lana. Con todo este dinero, pues el fin de semana siguiente ya estaba yo en Los Ángeles comprando equipos, ¿no? Para poder abastecer las cosas. Y mi equipo se quedó aquí, justo en Guadalajara, en una expo vendiendo, güey. O sea, nos quedamos a seguirle dando. Fue un momento súper difícil. Muchas veces me dije, güey, ¿por qué le seguiste? Ya estabas afuera, güey, ya era más bien regresar lanas y ver y contener y listo, y ir a la comodidad del trabajo con papá, güey, ¿no? Que sigue teniendo su empresa y mis carnales trabajan ahí, pues yo lo veía como una posibilidad, ¿no? Para poder volver. Pero no, me aferré y fue súper duro, súper duro. En ese momento sí de plano no veía para adelante. Muy frustrante. Había días en los que llegaba a mi casa, güey, y abría el refrigerador y no había nada que comer. Pagar la colegiatura de la escuela de mi hija, la mayor, Marianita, híjole, era todo un reto, güey.
Pero pues bueno. ¿En qué estaba en ese momento? ¿Secundaria, prepa, más o menos? Eso fue ya estaba en primaria. Órale, en la primaria. Estaba en primaria. Ok. Y ahorita tiene 20 años, esto tiene ya 2009. Sí, pues... Sí. 15 años, 15 estaba años. ahí chiquitita, estaba bien chiquita. Y los otros dos estaban chiquititos. Emi no había nacido, perdón. Emi, pasó eso, estaba en pleno broncón y de pronto... embarazada la madre de mis hijos, ¿no? Y yo, madre, ¿cómo lo voy a hacer? Me quería, o sea, no sabía ni cómo lo iba a hacer. Entonces, pues nada, fue a pegarme, me fajé y a darle, durísimo. La verdad es que siempre he tenido la suerte de tener gente bien comprometida conmigo, que se pone la camiseta y pues con todos ellos logramos darle la vuelta. Y ahí sí, güey, nos quedamos con una deudota encima. Tuvimos que pagar todos y cada uno de los cosas que pues se quemaron ahí, como te digo, la bodega, el material que llegó para hacer el display, los préstamos que recibimos, todo, güey. Y salimos adelante a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de un chorro de corazón. Y sí, con muchísima creatividad, y poco a poco fuimos dándole la vuelta, hasta que pudimos comprar el terreno donde está hoy nuestra nueva bodega, y así, muchas otras cosas. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, güey, mira, En fíjate este que caso... la gente es bien cercana a mí, siempre me lo dice, fue como una gran podada, güey. Y sí, pues fue una podada casi que llegó hasta las raíces, nomás no se quemaron las raíces, güey. Y eso hizo que con el trabajo duro y sobre todo con estar bien alineado a lo que es nuestro propósito, logramos darle la vuelta. Qué chido. Ahorita hablas del propósito y recuerdo la primera vez que tú y yo tuvimos una junta, me enseñaste una presentación y me encantó el propósito porque aunque no nos conocíamos, sin explicarme el propósito, yo cuando pensaba en Drea y mi imagen de lo que era Drea, mi cosmovisión, está muy alineado al propósito que tú tienes y con el cual trabajan. Entonces se me hizo muy congruente. Y la otra cuestión que se hizo padre es que conecté, porque es muy parecido al propósito de humano de alguna forma. Entonces creo que me sentí en el lugar correcto en ese momento que estábamos platicando. Pero platícame un poquito, supongo que cuando empezaste, pues empezaste a chambear y a generar dinero y todo. Y después, ¿en qué momento empiezas a encontrarle el propósito y ese camino y darte cuenta que ibas encaminado hacia eso, ¿no? Híjole, güey, yo creo que, a ver, la vida del emprendedor es yo creo que es como muy semejante a la vida de una persona, güey, ¿no? Órale. O sea, lo que quiero decir es que tiene muchas etapas, ¿no? La parte infantil, donde empiezas con una idea así, jugando y vamos viendo a ver qué pasa y tal, ¿no? Pero luego va creciendo un poquito y se hace como una etapa más como de adolescente, contestataria, y sí, yo puedo y tal, ¿no? Pero pues un poco también sin tener mucha claridad, hasta que llegas a una etapa mucho más adulta, ¿no? Donde pues sí, empiezas ya a entender quién eres, por qué lo haces y cositas más allá que solamente hacer lana, ¿no? Entonces pues así fue un poco, ¿no? Como una evolución. Evidentemente ha sido una evolución muy constante. Inició siendo una cosa y hoy es otra cosa completamente diferente. Pero al final siempre fue lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que es el inspirar a la humanidad a través de nuestro hacer, ¿no? Que es el crear experiencias innovadoras que trascienden en la vida de las personas y de las marcas, pues de nuestros clientes al final del día. Pero cuando lo dijimos fue en un momento como de estos, tengo un cuate que le llama los aha moments, güey, que también fue en un momento de muchísimo como reto, muy complejo también, que fue el tema de la pandemia, cuando nos pusimos como a revisar de nuevo dónde estábamos parados, ¿no? Y salió y además hizo todo el sentido del mundo porque de pronto a través de este momento tan complejo que fue la pandemia para el giro en el que nosotros estamos, que fue pues fuimos los primeros que paramos y fuimos los últimos en abrir,
Y bendito sea Dios. ¿Por qué los primeros y los últimos? Porque nosotros nos dedicamos a hacer eventos. Pues lo que separaron Entonces, fueron los ya tú eventos. dices de todo. Yo pensé que de la industria. Es que No, de todo. de toda la economía. Sí, la industria en la que yo estoy, fuimos los primeros. Oye, que también la paráramos. pandemia me imagino que fue un proceso como la quemada de la bodega, ¿no? Fue como, Híjole, güey, fue también ahora duro. No sé si chingados. fue tan duro, la verdad. No, güey, o sea, no. O sea, Pero que- sí No, fue, no, pero pero sí fue con sí, mucho pero- más incertidumbre. O sea, si yo lo diferenciara es que el tema de la quemazón, pues a pesar de que se quemó y nos quedamos en la ruina, pues había chamba, ¿me entiendes? Habría cosas que hacer. Y entonces de alguna manera eso te daba certidumbre. Sin embargo acá, pues no se había quemado, tenía la bodega llena de equipo, ¿sí? Pero no había nada de Pero chamba. no podía hacer nada, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ayer le platicaba a mi equipo en una charla que tuvimos justamente de algo similar a esto, cómo pues nos salimos del propósito, de pronto por estar como queriendo, pues ahora sí que traer dinero a la mesa, güey, ¿no? Y sostener un poco, Sí, pues, comer. comer, güey, ¿no? Sí. Empezamos a diseñar con el taller que tenemos de display ataúdes, güey. Nos quisimos meter al famoso negocio de las mascarillas. O sea, empezamos a hacer muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Es lo que le digo, es que no puedes poner a un pez a escalar un árbol, ¿no? Nosotros hacemos lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Entonces, después de un proceso muy complejo, con el equipo logramos entender que la estábamos regando gachísimo porque no estábamos siguiendo lo que nuestro propósito es como empresa y como gente, güey, como equipo. Como ente viviente. Entonces ahí fue donde logramos darle la vuelta al asunto y fue regresar a nuestro propósito, empezar a seguir generando estas experiencias innovadoras que trascienden, pero desde nuestra nueva realidad, que era esta pandemia, donde hicimos workshops, empezamos a hacer eventos digitales, empezamos a vender un poquito de conocimiento a otras personas que querían aprender, nos salíamos con otras tantas para poder generar este tipo de conceptos y poco a poquito logramos, regresando a nuestro propósito y a nuestro centro, darle la vuelta, güey. Fue un proceso de muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento, muchísima introspección también. Y gracias a eso y a la resistencia y resiliencia que tuvimos de eso, es que pudimos hacer que los siguientes años pospandémicos, iniciando en el 2021, que todavía fue un año complicadón, lográramos empezar a tener unos crecimientos importantes y sostenibles, 21, 22, 23, y en este 24 vamos en muy buen camino también. A raíz de justamente el replanteamiento de nuestro propósito, o el más bien reentendimiento de nuestro propósito, para poder seguir en el camino, ¿no? Ya, está chido. Perricisísimo. Digo, me gustaría como también reafirmar un poquito que cuando te dije al principio en la introducción, dije que DRE es una empresa que a nosotros, a Humano, nos ha inspirado, ¿no? Qué chido. Y lo digo desde un nivel empresa y desde un nivel personal, ¿no? Yo hace muchos años, cuando empecé a hacer relaciones públicas y empecé a hacer eventos o sea, ya no trabajando para mí, de repente alguien que me le empecé a pegar y a hacer buena relación fue con Pablo Orendain, que en su momento, digo, trabajaste con él mucho tiempo también en su momento. Y yo admiraba mucho porque decía, güey, estos güeyes, o sea, los eventos más chidos que he ido, las cosas más chidas que pasan en Guadalajara, y diario las traía Paulo y las hacía con Drea. Sí. Yo no sabía quién era Drea, no tenía los clientes como para acercarme a Drea, pero admiraba mucho porque yo ya sabía que cuando un evento, una producción, un concierto, un festival, estaba Drea, Sí, yo ya sabía que era una garantía de que me voy a impresionar. Va a haber cosas impresionantes, va a haber una producción chingoncísima, va a haber algo que me saque de mi realidad por un momento. Ese era mi sinónimo de Drea. Y te estoy hablando de hace 10 años, güey. O sea, no, wow. ¿Sabes? O sea, te estoy hablando de hace mucho. Y yo me acuerdo que dedicándome a esto, o sea, tengo muy claro un recuerdo, ir manejando y ir pensando cómo iba a mejorar yo mis eventos y mi RP y lo que hacía. Y decía, güey, tengo que trabajar con este güey en un punto, güey. O sea, es a donde yo le estoy tirando. ¿Por qué? Porque yo como persona, dentro de lo que quería lograr en mi desarrollo y con mi empresa, era llegar a lo mismo, hacer cosas que la gente fuera y cuando dijera, va a haber un evento de Humano,
o va a haber bueno, en ese tiempo creo que todavía no estábamos, no me acuerdo, pero yo decía, güey, cuando alguien vaya a un evento, a una experiencia que yo lo invité, quiero que desde que lo invito sepa y diga, es garantía, güey. Tengo que ir y me va a dar FOMO si no voy, cabrón, ¿no? O sé que de entrada que va a estar bueno, o sea, no hay duda, ¿no? Entonces, de alguna forma, digo, y sin conocerte, o sea, yo tenía esa vara. Es decir, Órale, qué yo chido. quiero lograr esto en la gente y yo quiero que la gente me vea de esta manera, cabrón. Qué chido. Y fue alguien que lo tuve ahí fijo y dije, algún día que pueda, pues voy a trabajar con este cabrón, ¿no? Y ahí se quedó. Y luego ya más adelante, pues ya empezó Humano, crecimos, todo el rollo. Pero lo teníamos muy claro, ¿no? Y decíamos, cuando decíamos, güey, hay que hacer esto. No, güey, como Drea, güey, que... Y era sí, como una referencia. Era nuestra referencia, güey, sí. ¿sabes? Sí, esto antes de que nos conociéramos o hubiera el lazo que nos unió, pues, nada. Pero y por eso lo mencioné al principio y lo quiero poner aquí sobre la mesa porque sí te quiero reconocer que a nosotros pues realmente nos inspiró el trabajo de Drea y lo que ha hecho por muchos años y lo que representa para la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente que sabe que un evento que va a producir Drea, un festival, una fiesta, el puro hecho de tener el nombre ahí es como un certificado de garantía, cabrón. Wow, ¿no? qué chido. Sí. Fíjate que se siente bien bonito que me lo digas. Muchas veces en el día a día no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. La verdad, creo que es el resultado de muchos años de trabajo y de mucha gente que he tenido la fortuna de trabajar y colaborar, como es el caso de Paulo, como es el caso de Diego Batis, como es el caso de Julio Sánchez, como es el caso de Mauricio Olivares. O sea, hay mucha gente que pasó conmigo que me ayudó a ir reconstruyendo esto, que pues hoy incluso cada uno en su área y en lo que hoy siguen haciendo la están rompiendo, y mientras lo compartieron conmigo pues fue un proceso que definitivamente, sin lugar a dudas, sumaron a lograr lo que hoy es y esto que cuentas, ¿no? Porque sería súper egoísta de mi parte de decir que todo eso lo he hecho solo, güey. La verdad es que, sin lugar a dudas, los resultados, los grandes resultados, se llegan y se logran o se consiguen a través del trabajo en equipo, güey. Entonces, también obviamente hay etapas, ¿no? En las que de alguna manera pues estamos como vibrando en la misma sintonía, y entonces es cuando nos juntamos y vamos haciendo, y también hay etapas en donde ya no vibramos en la misma sintonía y cada quien va tomando sus caminos. Pero al final, el reconocer que la gente como tú pueda ver ese esfuerzo está bien bonito, y es como también un reconocer que todo eso que viste o que ves en Drea y en este proyecto de vida, pues es también el resultado de todas las personas que han estado formando parte, ¿no? Sí, fíjate que de acuerdísimo, pero también hay que tener una visión, ¿no? Yo me acuerdo mucho ahorita que estaba platicando en ese entonces, en esa época, yo tengo, no voy a mencionar nombres, pero tengo otro amigo, muy amigo, que era de mis amigos más cercanos, hace 15, 20 años, que era mi bolita, se dedicaba a lo mismo que tú. Y su referencia es que ayúdame a conseguir, él en su idea era, si tengo el wedding planner chido, voy a poder hacer cosas como las que hace Drea. Entonces su idea era como querer, o sea, yo me acuerdo que me invitaba juntas, porque en ese tiempo ya hacíamos relaciones públicas, en ese entonces trabajábamos en otra agencia, en donde antes de que existiera Humano, los dos trabajábamos en una agencia, y este amigo le rentaba equipo, entonces me invitaba y me decía, güey, es que ¿cómo le hago para tener a los wedding planners o esto? Y yo no entendía como cuál era su trip, él lo más quería ser como tú, ¿no? Porque era su referencia de lo más chido que había. Años después, ya cuando te conozco, cuando me toca conocer a Drea, todo el proceso es, güey, es que no me entiendes. O sea, ahora sí que, como dicen el dicho, ustedes estaban jugando chess y he was playing checkers en inglés, ¿no? O sea, no porque rentes fierros y luces y sonido, es lo mismo, güey. Y yo lo que te reconozco es que yo lo que admiro mucho de ti como persona y como Drea es que tienes algo de megalómano, que es algo que me fascina, güey, porque por eso yo me junto contigo como amigo, porque yo creo que debes de tener amigos que te inspiren a pensar en más grande, cabrón, y en mejor, ¿no? Y a mí eso me inspiras. Pero yo cuando ya te conocí, vi, güey, dije, güey, es que sí, los dos tienen sonido, los dos tienen fierros, pero los usan de completamente maneras diferentes. La visión y la creatividad de tú poder llevar la empresa a hacer las cosas que hacen, nomás puede estar en ti, güey.
Y eso es algo que hay que Sí. reconocer, aunque sea un trabajo en equipo, porque la parte de la visión es lo que hace que luego conectes con esas personas que complementen esa visión. Sí, estoy de acuerdo. Mira, ahora que dices este tipo de cosas, creo que la gran diferencia que existe entre otras compañías que se dedican a algo similar que nosotros, es que, y me pasa mucho, este tema me pasa muy seguido, de pronto nos busca, ¿no? Una persona y me dice, oye, cotízame esto, ¿no? Un wedding planner o alguien así. Y entonces son nada más como cantidades de focos, ¿no? De lámparas. Y entonces lo que yo les digo normalmente a mi equipo y a la gente que me acerca a ese tipo de cosas es, pues dile que no le puedes cotizar eso, o sea, porque no es lo que vendes. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Nosotros hacemos proyectos de iluminación, entonces más bien que te cuente de qué se trata y hagámosle un diseño, y entonces no le vamos a poner 100 los famosos vapores de sodio, que eso sí, o sea, es una locura ya que siga existiendo, pero no le vamos a poner 100, a lo mejor le vamos a poner 83, pero esos 83 focos que vamos a poner Va a tener una es creatividad. porque tienen una razón de ser, güey, o a lo mejor son 108, güey, no 100, ¿me entiendes? Y va a haber una justificación atrás para poder lograr eso que tiene que ver con realmente inspirar, güey, a través de nuestro hacer, güey, porque si no, pues nos convertimos en una alquiladora de fierros, de luces, y no logramos nuestro propósito. Entonces sí creo que tienes razón en lo que dices, sí creo que toda la gente que ha estado conmigo lo ha entendido muy bien, y creo que ese ha sido como el principal diferenciador. También pensar un poco en grande, ¿no? O sea, el estar haciendo eventitos por hacer, nomás como maquila, creo que también es algo que dentro de, también como te decía, la etapa del desarrollo, sí, maduración del mismo proyecto, son cosas que hemos ido aprendiendo. No queremos hacer todos los eventos de Guadalajara y así por volumen, mejor queremos hacer los buenos, los grandes, los que realmente tengan un reto atrás, los que realmente nos gusten, ¿no? Los que realmente nos motiven, los que nos emocionen, ¿no? Y eso nos ha ido llevando a abrir puertas importantes, creo. No, sí, yéndome como como al otro lado de tu comentario, pues yo sí creo que también o sea, lograr estas cosas también requiere de un muy buen equipo y de las mejores personas en cada área para hacer las cosas, ¿no? Para nosotros mismos nos pasó, ¿no? En un tiempo cuando estábamos empezando contratábamos gente para enseñarles y ahí no la vivíamos sin avanzar. Y el momento que empezamos a invertir en contratar gente que viniera a enseñarnos y que se pudiera más que nosotros fue cuando empezamos a crecer, ¿no? Y yo por eso te digo, cuando dices, oye, pues empecé acá rentando equipo y la chingada, pues dices, güey, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a llegar o ibas a hacer las cosas que ibas a hacer si no tenías a la gente más chingona en todo, ¿no? Porque pues no era como que estudiaste a lo mejor sí, producción, lo que sea, creatividad audiovisual o lo sino fue algo que te nació. Tenías la visión, pero seguro te acompañaste de un equipo. Pues sí, capaz, y ¿no? también sabes que el factor ahí importante también es las ganas, ¿no? De aprender, ¿no? La curiosidad por aprender y por desarrollarte dentro de tu profesión, porque al final se convierte en una profesión, ¿no? Sí, yo estudié otra cosa, digo, administración de empresas. No fue un tema de music industry, porque es más, de hecho a nivel México país carecemos tremendamente de una academia relacionada con esto, ¿no? Sí, en el mundo ya hay muchas cosas y así, pero pues no manches, yo que iba a aspirar. De hecho, recuerdo perfecto que cuando yo empezaba con estas cositas de la música y de las rentas de los equipos y las bocinas y los audios y demás, mi padre llegaba a la casa y me decía, paga tu música del diablo, ¿no? Yo ya es broma porque le digo, mira mi música del diablo, ¿dónde me llevó, no? Nos morimos de la risa los dos y creo que hoy está muy orgulloso de lo que he logrado y lo que he venido construyendo, pero no lo entendía, güey, no lo entendía para nada y todo esto se fue dando a través de la inquietud de ir, de conocer, de preguntar, de aprender para qué sirve este cable, para qué sirve esta luz, las temperaturas de color dentro de la iluminación, o sea, eso fue a través de la curiosidad, de las ganas de querer ir haciéndome pues bueno en lo que soy, ¿no? En lo que hago, ¿no? Y eso, o sea, ganas de querer aprender, la curiosidad sobre todo, ¿no? Y pues qué chido, digo, también llevamos ya un rato conviviendo y conviviendo más allá de lo profesional, y como dice Jorge, pues también para nosotros importa mucho con
con quién nos relacionamos, ¿no? Las amistades que hacemos y todo, o sea, sí tratamos de cuidar, así como lo que cuidas, lo que te llevas a la boca y lo que comes y esto, aquello, también es importante escoger a tus amistades y escoger a las gentes que te acercas para aprender. Y creo que en la parte profesional nos hemos identificado, hemos trabajado cosas, hemos tenido pláticas profesionales que a nosotros como empresa también nos han ayudado a tener más seguridad en nosotros mismos, empezar en grande. Creo que ha sido un mentor también dentro de nuestra amistad. Uh-huh. Y creo que de alguna forma también nosotros pues te hemos podido retribuir de alguna forma, ¿no? También. Que de eso se trata, el tener buenas amistades, ¿no? Amistades que te hacen crecer. Pero quiero comentar que como siempre tuve muchas ganas de conocerte, pero pues nada más escuchaba cosas de ti, no tenía el gusto de conocerte. Y te voy a ser bien sincero, o sea, mucha de la gente que me hablaba de ti, pues expresaban como, híjole, este cabrón, y es un hijo y es difícil, y es complicado, y es esto, y es aquello, ¿no? Y tenía como que ese trip, pero yo no soy una persona que juzga sin conocer a nadie, ¿no? Nunca en la vida lo he hecho y no me gusta hacerlo. A mí me gusta conocer a la gente y curiosamente, como la gente me habla o me ha hablado de ti, siempre me hablaron de Jorge. O por ejemplo, siempre me hablaron o me han dicho cosas así, Carlos Álvarez del Castillo, que también para mí ha sido un amigo y un gran mentor. Y es gente que he conectado de una manera muy chida, güey. Qué chido, gente con gracias, la que me he podido conectar muy chido y aprender y crecer y hacer buenas amistades. Pero bueno, dejando eso de lado, también llegándote a conocer en un aspecto más personal, pues fue una sorpresa que fueras alguien también que, aunque pues vives tus batallas todos los días y tienes tu carácter y tus cosas, eres una persona que vive en evolución, ¿no? Y que está buscando de alguna forma mejorar, trabajar, ir al psicólogo, pues a veces pierdes trabajar tu parte espiritual, pierdes también el control de repente, pero vuelves a conectar y estás buscando y te vas a retiros y aprender más y la parte espiritual. Pues y creo que es una batalla, ¿no? Muy cabrona, pero ahí andas al pie del cañón, güey, ¿no? Y quería que me platiques un poquito para ti, fuera de la parte profesional, o sea, ¿qué representa, qué es para ti esta parte de estarte desarrollando constantemente, ¿no? Bueno, pues para empezar es lo más sagrado, ¿no? Para mí, mi proceso de vida es como, pues, súper sagrado, ¿no? Reconozco que en mi andar y en mi hacer, pues de pronto la riego en cosas o me meto en situaciones complicadas y sí, ha sido como de pronto difícil, ¿no? Ayer me preguntaba también mi equipo que si cambiaría algo, ¿no? Y de pronto es como una pregunta tricky, ¿no? Porque pues sí hay cosas que me hubiese gustado no haberlas hecho, ¿no? O que hubiese gustado que hubieran sido distintos, pero partiendo de esta premisa que para mí es así como mandatoria, que no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo permite, por lo tanto todo es perfecto. Desde ahí entiendo que como fue, era perfecto, güey. Entonces no lo pude haber hecho diferente porque pues no tenía conocimiento para hacerlo de otra forma, ¿no? Pero lo valioso de esto y de este conocimiento y de este proceso de vida es lo que me permite justamente después, ya a través de la experiencia y de haberlo vivido y de haberlo como procesado e incluso integrado en mi vida, me permite hacerlo diferente y seguir caminando y creciendo, ¿no? Entonces, pues eso es súper valioso y bien importante para mí, poder seguir creciendo, poder ir desatorando, ¿no? Como estos, no sé, atorones o estos nudos emocionales para poder, para empezar, disfrutar mucho más el proceso de mi caminar en esta vida y dejarles a mis hijos un alguien de quien también sentirse orgulloso, ¿no? Alguien que pueda servir para inspirarlos también y que el día de mañana que tengan alguna situación compleja digan, híjole, mi padre lo hizo de esta manera y pudo salir, ¿no? O aprendió de esta forma o de esta otra y pues eso es súper valioso y bien sagrado para mí, ¿no? Claro.
Hace poquito estuviste en un retiro muy intenso, carnal. Súper intenso. ¿Qué aprendiste? Platícanos. Híjole, güey, ¿qué te cuento? Pues ha sido todo un proceso y el haber llegado ahí a ese retiro fue, yo creo que ya la parte final de este duro camino que fue pues una bendición profunda y muy agradecido, ¿no? Pues me fui a la selvita con unos buenos amigos que trabajan mucho con plantas medicina, específicamente con la ayahuasca. Y pues nada, me fui a la selva con ellos a un proceso que se llama la dieta, ¿no? ¿De qué? De dieta, ¿no? Okay. Samá. Con un curandero maestro de la selva del Amazonas, que se llama Papa Gilberto. Un ser súper sencillo, con una humildad tremenda, y con un chorro de enseñanzas y cosas, ¿no? Y estuvimos ahí con él, trabajando durante 15 días con un proceso sí de dieta de alimentos, 0 azúcar, 0 dulce, 0 harinas, 0 alcohol evidentemente, muchas restricciones, pero con un trabajo súper profundo de ir hacia adentro y entender que pues al final como es adentro es afuera, ¿no? Esta famosa ley de la correspondencia. Entonces, pues el mirar hacia adentro y el irte haciendo responsable justamente de que lo que hay afuera tiene que ver con lo que uno hace y lo que uno genera, pues entonces te invita a realmente empezar a trabajar mucho más adentro y hacerte cargo de tu propia mierda, ¿no? Responsable, 100% responsable. Entonces, pues fue un trabajo súper profundo, bien profundo, porque ver hacia adentro, pues no, a veces no es tan bonito, ¿no? Y pues nada, empecé a trabajar mucho, sanando mucho mi relación con mi madre, por ejemplo, mucho mi relación conmigo mismo. Eso, híjole, creo que también de los regalos más bonitos que tuve en este proceso, elegirme a mí, ¿no? Y entender que mi paz no es negociable, o sea, por absolutamente nadie. Y desde ahí hacer las cosas con amor, güey, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas bien bonitas que me llevé es que de pronto a veces, ¿no? Ya sabes, el ego decía, no, pues ya soy nada más un cajero automático para mis hijos, ¿no? Estos cabrones nada más me ven y me piden lana, ¿no? Y una de las cosas que aprendí y que hoy resignifico tremendamente es que me da muchísimo orgullo reconocerme como este proveedor que puede darles lo que sea necesario para que mis hijos tengan una experiencia de vida muy bonita, ¿no? Entonces, pues ya desde el amor es más fácil dar, ¿no? Y es mucho más bonito el dar y la experiencia de vida cambia por completo que si lo haces desde el sacrificio, porque sí lo sigues dando, pero lo haces como víctima, sacrificándote por el de al lado, cuando en realidad pues es un privilegio, ¿no? Poder ser el que está en la fila de los que da, más que de los que recibe, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿No? Y desde dónde, claro, por supuesto. Ya. Qué chido, carnal. Yo te reconozco mucho esa parte. Pues, ahorita, como dijo Luis, somos parecidos en ese sentido de nuestro carácter, ¿no? Obviamente cada quien tiene su historia y sus procesos diferentes, pero a mí se me hacía muy chistoso, ¿no? Que también antes de que te conocían, no se van a poder llevar. A mí Luis chistoso, ¿no? No nos querían presentar. Creo que alargaron la presentación como 4 meses porque pensaban que nos íbamos a echar chispas. O sea, pero fíjate cómo es o sea, me impresiona mucho cómo es la... Güey, yo he escuchado cosas que dicen de mí, de personas con las que no... O sea, si yo junto en toda mi vida, si lo juntaran un tiempo, todo lo que he platicado con ellos, no llego ni a 30 segundos y se expresan de mí como si me conocieran de toda una vida, ¿no? Sí, es muy chistoso, pero bueno, estoy un poco acostumbrado y creo que tiene mucho que ver también con mi personalidad y con mi hacer. Me he metido en un chorro de broncas a nivel profesional. Pues no sé, toda la industria del entretenimiento en Guadalajara, cuando me dieron la primera vez que hice fiestas de octubre, se te cuenta que se pusieron de acuerdo en no le vamos a rentar nada y le vamos a poner el pie para que le vaya mal y la chingada, y al final del día lo hicimos y lo hicimos muy bien, y ya van como 4 o 5 veces que hacemos ese proyecto, ¿no? A nivel personal también de pronto me cierran puertas porque dicen, es que tú eres así, ya sabes, ni siquiera me conocen, güey, pero... Pues creo que cuando vas brillando y vas haciendo en el camino hay mucha gente que se encandila, güey, y de pronto habla y dice, ¿no? Antes me lo tomaba un poco a pecho,
Hoy entiendo que pues cada uno tiene su proceso de vida, cada uno tiene su caminar, y de pronto pues entiendo que desde ahí pues todo es perfecto, ¿no? Entonces que digan lo que quieran. Sí, yo más me iba por el camino de o sea, cómo a mí me ha sorprendido mucho la amistad que hemos desarrollado. O sea, y me impresiona mucho cómo, o sea, cómo el humano puede agarrar una percepción y transformarla a algo súper personal, güey. Porque realmente tú y yo nunca habíamos cruzado palabras, o sea, más porque sentían que teníamos un carácter similar tal vez, o con ciertas características, y automáticamente era que iban a salir chispas, güey, y que no nos hacían, ¿no? Pero eso es desde el juicio, ¿te fijas? Completamente, ¿no? A mí es algo que me impresiona mucho, cómo a veces los humanos nos da un sentido de seguridad, como saber cómo es la otra persona sin saber realmente cómo es, ¿no? Por alguna manera justificar nuestros propios vacíos, cabrón. Y es algo que a mí me ha tocado experimentar, ¿no? Y ver cómo la gente juzga sin... A mí se me hace bien chistoso. Por eso saqué el tema ahora que estábamos reunidos con Jaime, porque para mí es importante que sepan la verdad, güey, ¿no? Claro. ¿No? Poniéndonos en contexto, que ya he mencionado con varios podcasts, pues mi problema legal... Estaba en el departamento con mi amigo y estaba otro conocido, y pues saqué el tema porque es, a ver, güey, yo no quiero que te platiquen, o sea, yo quiero que escuches cómo fue el tema de este lado de la versión y tú saques tus propias conclusiones. No te estoy diciendo que me creas a mí o lo que sea, porque para mí se me hace bien chistoso cómo la gente piensa que me conoce sin nunca haber convivido conmigo, ¿no? Ahora también nos tocó con Mike. Ayer que estábamos en el podcast, hace rato que estábamos en el podcast, y cuando me tocó que me entrevistaran me dice, es que ahora entiendo humano, güey. Pero yo antes veía a Luis y decía, y pues tú allá qué hace, güey. O sea, entiendo Luis, pero tú allá cómo llegó a humano, qué propone. Y creo que el aprender a lidiar con eso, güey, no es fácil, güey. O sea, no lo es. No lo es, porque al final de cuentas yo te conozco, güey, y yo, o sea, si hablo de mi experiencia, pues yo sí, para mí sí es importante el generar un impacto positivo en los humanos. Entonces de repente cuando escucho a alguien que no me conoce, güey, y que dice, güey, es que he escuchado que eres un hijo de la chingada, cabrón, pero ¿Por? ¿A ti qué te he hecho? Explícame, ¿no? Y hay ¿no? Y obviamente me he equivocado mucho en mi vida. Yo voy a ser el primero en reconocer que he hecho muchas cosas de las que me arrepiento y quisiera haberlas hecho diferente. Pero no, como tú dices, no tenía la conciencia, güey. Hoy en día lo tengo y simplemente lo que trato es de mejorar todos los días. Pero yo más te quería reconocer, güey, porque el tener una amistad como tú, que yo sí veo que te esfuerzas, güey. Gracias. O sea, yo sí veo que te esfuerzas, yo sí veo que intentas, güey, y intentas tener un impacto positivo, ¿no? Y se me hace bien chistoso como en Guadalajara, siendo lo católico que es, ¿no? La gente le fascina, o sea, ser o sea, criticona, güey, cuando en la misma Biblia, que yo no soy católico ni mucho menos, habla de que Jesús fue el primero que a los primeros que acercó fue a los pecadores, güey, y acá la gente juzga en general, ¿no? Entonces, o sea, para mí es un trip muy, muy profundo, pero yo sí te quiero reconocer el cómo intentas ser mejor persona. A nosotros nos has impulsado mucho, nos has inspirado mucho, nos has ayudado un chingo, cabrón. Qué chido, bro, me da gusto. Pues nada, yo también lo reconozco, también qué cagado, ¿no? Porque si te decían todo eso de mí, que nos íbamos a chocar, y ahora nos echamos 2-3 veces llamadas por semana para ¿cómo vas, güey? ¿En qué vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo la llevas, no? Echándonos porras. Pues la verdad es que, ¿qué te digo, güey? Así es. Yo creo que es más que un tema de religión, es un tema cultural. Yo creo que es un tema de que la gente se mete un poquito más en la vida de los demás y se hace historias en lugar de ver hacia adentro, parte de lo que decíamos hace ratito. Y entender que lo valioso, lo importante es ver hacia adentro y ponerse a trabajar. Creo que también cada vez me doy cuenta de que mi propósito como empresa no se aleja para nada de mi propósito como ser humano. Exacto. Al principio, cuando lo planteaba como inspirar a la humanidad, suena como, hijo, güey, súper así ambicioso, abrumador, güey. Pero he aprendido que la inspiración no es a través de tampoco las grandes cosas, sino de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y también es como hacia adentro para que también funcione hacia afuera. Entonces, si yo logro
hacer que mi equipo cercano, mis hijos mismos, mi entorno vea cosas positivas en mi hacer diario, chiquitos, por detallitos que sean, y ellos se inspiran para hacerlo también y empezar a gestionar o manejar este nuevo cambio o nuevo hacer en sus vidas, pues podemos ir poco a poco haciendo cosas más grandes, ¿no? Es como cuando el efecto de que avientas la piedra, ¿no? Entra y entonces van haciendo ondas y ondas y ondas más grandes, más grandes, más grandes. Pues desde nuestro hacer diario, de las pequeñas cositas, podemos irlo haciendo diferente. Entonces, si no nos gusta que los demás hablen de nosotros sin siquiera conocernos, pues quizás también valga la pena nosotros ser mucho más prudentes y mesurados a la hora de expresarnos de los demás, ¿no? Entonces, creo que esa sería como la reflexión, chido, güey. ¿no? Qué perro, güey. Sí, pues empieza por uno. Exacto. Qué chido, güey. Oye, Diego, y cambiando un poquito de tema, pues bueno, ya nos platicaste un poquito tu recorrido, dónde estás ahorita, ¿qué sigue para ti, güey? ¿Qué sigue para Adrea? Bueno, pues ahorita estamos en una etapa bien bonita, güey, porque venimos de hacer una inversión muy grande que de alguna manera nos puso como un reto interesante a nivel empresa, porque fue dar un paso más hacia el frente, de más como de mucha ambición, de querer hacer cosas mucho más grandes, y fue también un proceso de realmente creérnosla, ¿no? Yo trato de trabajar cada año una palabra que la logremos integrar como compañía, y justamente este año es ese, el de believe, ¿no? Creérnosla, dónde estamos hoy parados. Y justo en este proceso del creérnosla como equipo nos ha llevado a abrir una nueva línea, una nueva vertical de negocio dentro de la compañía, que tiene que ver con la creación de plataformas propias, ¿no? Y estamos trabajando en un proyecto de un festival gastronómico muy padre, que seguramente lo vamos a poder llevar fuera de México incluso. Tenemos por ahí también una plataforma digital que estoy trabajando con mi equipo, de unos pues sí, eventos cerrados, ¿no? Como a puerta cerrada, pero que se exhiben a través de nuestras plataformas digitales, que también va caminando muy bien. En fin, ya como son proyectos mucho más por el placer de hacerlos, sí, evidentemente con una rentabilidad, porque pues si no ya no fuera un negocio, pero más con un gusto y unas ganas de hacerlos por el placer de hacerlos, ¿me entiendes? Entonces, pues es una etapa diferente, es una etapa mucho más bonita, es una etapa mucho más madura, mucho más sólida, con un crecimiento también pues constante, como te decía hace ratito, y eso me llena como de mucho orgullo también, porque sigue siendo una plataforma que no es nada más mía, ¿no? Sino que es de mucha gente que hoy colabora conmigo, que también se la cree, que también se siente que está en el lugar correcto, indicado, y que aporta su magia y que pues sigue creciendo, güey. Eso está bien chido. Pues perrísimo. Chidísimo. Pues muchas gracias, Diego. Carnal, teníamos gracias por muchas la ganas plática. de invitarte, ya por fin se nos hizo y se nos hizo en este lugar tan bello. Pues gracias por haber compartido con nosotros, por abrirte, y pues nada, sigamos inspirando. Hay que darle. Échale, Ah, échale, está chido. bueno, carnal.